Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos? Aquí en Línea 1 estamos listos para presentarle el cuadro completo de las noticias, lo más importante, nuestro país y también, por supuesto, el mundo, aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También nos puede consultar en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundio 522, y a los que les gusta esto de las redes sociales, que son casi todos, estamos en las redes y plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. Tenga usted muy buenos días. Igualmente Alejandro Villalvares. Muy formal, y hasta de negro hoy día, muy nota. Elegante. Tengo que ponerle nota a mis alumnos. Uy, mal presagio ese. Se acabó la semanita que nos dijeron que tuviéramos piedad. Ya, el malo de Guille hoy. No, te queda muy bien el negro, compañero. Hoy está sumamente helado. Yo salí a las 6 en punto de la mañana de la casa, teníamos 5 grados. Tú saliste un poquito antes, sin duda. Uy, a las 5:10. 5:10, wow, qué temprano. Y tenemos a esta hora, según la Dirección Meteorológica, 2 grados 8 décimas. Hay un 96% de humedad, está nublado, claramente ni siquiera hay llovizna. Se prevé, eso sí, alcanzar los 15 grados para esta jornada. Y mañana, jueves 23, podría caer lluvia nuevamente en la tarde. No mucha, porque terminaría en la noche del mismo jueves. Y el viernes habría nubosidad parcial. Pero si vemos la información de los expertos, los meteorólogos, dicen que el sistema frontal llega a la zona central el jueves y anticipan hasta 150 milímetros de lluvia entre Coquimbo y además la región metropolitana. Esto lo publica aquí EMOL y dicen que se trata, del monto acumulado del fenómeno, el cual se va a extender de manera continua hasta el domingo. Aquí pusieron, 19. Esto no está tan actualizado lo que me pusieron acá de... Yo estaba mirando. Yo dije, no, vamos a revisar esta información porque también es desactualizada, compañero, aquí. Un reto aquí en la interna. Porque la nota que me pusieron es del 12 de julio. Perdón por echarlos al agua, ya que estamos hablando de agua. Pero de que está helado, está helado. Eso sí, vamos a preguntarle a los expertos si se viene vamos a tener nuevo hasta el domingo frontal. Un poquito más suavecito. De repente asomando el solcito. Oye, es que además nada más lindo, lo hemos visto a través de los drones, las imágenes, las fotografías, los videos, Santiago post lluvia. Ahora, dura nada. Es increíble, pero es realmente precioso. Te dura de postal. Nada. Casi un día, porque ya en la tarde se ve bruma otra vez. ¿Ya? Sobre Santiago, sí, cae muy tú que ves desde Peñalolén. Miro de arriba la nube que aplasta abajo. Nos aplasta a todos. Sí, veamos las callecitas de Santiago, Ale. Mira, Transporte informa, región metropolitana da cuenta de que la calzada de Esperanza, muy cerca de acá, entre Yungay y Mapocho, se encuentra inundada, pero esto por rotura de matriz de agua. La situación impide tránsito de motos, ciclistas y afecta acera. Esto es la comuna de Santiago. Mira la imagen, pues esto no fue por la lluvia, es por rotura de matriz. Esto lo acaban de informar hace 3 minutos. Y también hay un accidente, restricción de pista y berma en ruta 78 hacia Santiago, kilómetro 47, sector El Paico, debido a accidente. Y lo último que te cuento, restricción de pista en avenida Pajaritos, en dirección hacia la Alameda, esto en el sector enlace de Vespucio en la avenida Vespucio, Américo Vespucio, esto es la comuna de Maipú, eso quería decir, debido a una colisión de vehículos con posterior volcamiento de uno de ellos. Y la situación genera tránsito lento hacia ese punto. Metro de Santiago, que sigue en esta modalidad de esperar a la gente, harto rato, sí, en cada estación para que se suba la gente. Qué gentileza. Sí, pero es que tú sabes, 1 minuto en cada estación va sumando y llegáis atrasado. Pero bueno, está con toda la red disponible Metro de Santiago, ya a la hora punta, así que ningún problema. Restricción igual, ¿no? Sí, miércoles 2 y 3. Eso, no pueden circular. Vamos con la pregunta del día. Yo alcancé a ver hoy en la mañana 40 minutos de la entrevista en exclusiva de la ex vocera Mara Cedini al programa Sin Filtros, ahí con Fernando Solabarrieta, y estuvo bastante interesante para que saquen también sus conclusiones. Bueno, pero la importancia es preguntarle a ustedes, a nuestros radioescuchas o televidentes, ¿quién sacó a Mara Cedini del gobierno? Y hay 3 alternativas. La primera, el segundo piso, porque deslizó por ahí, uno podría intuir, yo por lo menos creí que se trataba de Valenzuela, ¿no? No sé, claro. quizá, Otros dicen Valenzuela.
que la oposición unida, sistemática, coherente y clara. Y la tercera opción, su mal desempeño. Porque de hecho no fue muy autocrítica en la entrevista. Ustedes la pueden ver porque ya está en YouTube del respectivo programa. Y tú lo puedes responder siempre en @RadioUSACH, @TVUSACH. Vamos con los titulares, 7:35. En línea 1, las noticias que definen la actualidad. El balance del sistema frontal se elevó a 13 personas fallecidas y 7 desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y respuesta en las zonas más afectadas. Entre los casos de presunta desgracia se suman 3 personas extraviadas en el Cajón del Maipo. Y en torno al sistema frontal, las autoridades mantienen como una de sus principales preocupaciones el corte de agua potable que afecta a 139.000 clientes en la conurbación La Serena-Coquimbo, servicio que no sería restablecido antes del sábado. Además, este miércoles van a continuar suspendidas las clases en la región de Coquimbo, la zona continental de Valparaíso, Huasco y Tierra Amarilla, en Atacama, y las comunas de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo en la región metropolitana. La mega reforma quedó a un paso de convertirse en ley, luego de que la Cámara despachara la mayor parte del proyecto, enviara a comisión mixta solamente la norma sobre compensaciones a los municipios. La ley de reconstrucción del gobierno contempla rebajas tributarias para las empresas, incentivos a la inversión privada y otras medidas orientadas a impulsar, según se ha dicho, la reactivación económica. El viceministro del Interior y CGGOM, Claudio Alvarado, evitó profundizar sobre las declaraciones de la ex vocera Mara Cedini respecto a su salida del gobierno, señalando que el Ejecutivo está concentrado en la emergencia provocada por el sistema frontal. Cedini reapareció públicamente 2 meses después de dejar el cargo y en entrevista en Sin Filtro sostuvo que durante su gestión enfrentó una campaña de desprestigio, presiones desde el entorno presidencial y solicitudes para modificar completamente su estrategia comunicacional. Miguel Crispi valoró el cierre del caso Convenios y afirmó que la investigación fue parte de una operación política destinada a afectar al gobierno del presidente Gabriel Boric y al Frente Amplio. El ex jefe del segundo piso en el gobierno anterior responsabilizó al Partido Republicano de mantener activa la causa mediante una querella y sostuvo que las ex autoridades de la moneda fueron blanco de un ataque sistemático por representar un proyecto político distinto. El Ministerio del Deporte autorizó el uso del Estadio Nacional para los conciertos que BTS realizará en Chile durante octubre, tras aprobar la nueva propuesta presentada por la productora. La decisión se adoptó luego de que la organización incorporara modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que permitiría a Irán controlar el estrecho de Hormuz sentaría un precedente muy peligroso para el comercio y la seguridad marítima internacional. Rubio afirmó que aceptar que un Estado controle una vía marítima estratégica, cobre peajes o ataque embarcaciones tendría repercusiones que irían a mucho más allá del Oriente Medio y podrían replicarse en otras regiones del mundo mientras recrudece los ataques de Estados Unidos a Irán. 7:38. Entrevistas en línea 1. Hoy el análisis de actualidad nos lleva, por cierto, a la región de Coquimbo, una de las zonas más afectadas por el sistema frontal que azotó al país. Y las labores de emergencia y recuperación continúan mientras persisten las evaluaciones por los daños y las demandas de mayor apoyo para las comunas afectadas. Y también desde Coquimbo queremos revisar, por cierto, la agenda política nacional marcada por la aprobación casi en su mayoría, ¿no? El 99% de la mega reforma en el Congreso. El principal proyecto del gobierno avanzó tras su paso por la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque mantiene abiertas las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre su implementación y los próximos pasos de su tramitación, comisión mixta, TC e incluso veto desde el Ejecutivo. Y vamos a conversar al respecto con el diputado socialista Daniel Manucheri, que representa a la región de Coquimbo. Diputado, muy buenos días. Hola, diputado, ¿cómo está? Alejandro, Daniela, placer poder saludarlos. Igualmente a nosotros, diputados, y bueno, nuestro abrazo, porque la verdad que Coquimbo es la región más afectada del país. Entiendo que están incluso sin suministro de agua potable. Sí, Coquimbo está hasta el día sábado sin Coquimbo y La Serena y una parte importante de la región
sin suministro hasta el día sábado de agua, una cosa que es mucho tiempo, porque hay gente que lleva sin agua desde el día sábado anterior, y para nosotros esto es una situación bastante alarmante, porque, mire Alejandro, aquí hay situaciones que uno puede decir, mire, la lluvia no es responsabilidad del gobierno, yo parto de esa base, pero acá hay cosas que se le dijo al gobierno antes. Esto mismo del agua. Yo el día jueves tuve una reunión con el delegado y con los Ceremi y nosotros le planteamos dos cosas fundamentales. Le dijimos, mire, lo que viene es grande, lo que viene va a ser probablemente uno de los eventos más importantes que vamos a haber tenido en nuestra historia. Por tanto, aquí hay que tomar medidas drásticas. Y nosotros le planteamos dos cosas fundamentales. Primero, acá van a quedar zonas aisladas, acá van a haber, en muchos lugares van a bajar las quebradas, entonces tienen que hacerse un catastro completo respecto de eso y tiene que estar preparado para esto que va a suceder. Y segundo, le planteamos el tema del agua y le dijimos, mire, le dijimos al gobierno, mire, aquí lo que va a suceder es que probablemente y casi con seguridad se va a cortar el agua. Entonces hay que tener un plan para poder abastecer el agua durante días, porque esto puede ser muy complejo. Terminó sucediendo ambas cosas. Terminamos con las quebradas bajando, hoy día con 10 personas, con 5 personas muertas, con otras personas desaparecidas, y con una situación que es extremadamente compleja, que es estar prácticamente una semana sin agua potable. Entonces, creo que hay situaciones que son extremadamente graves que dicen relación con el nivel de negligencia como se ha llevado esta crisis, esta verdadera tragedia que está sucediendo con este evento climático. Sí, el hecho que ustedes, bueno, también habían solicitado, diputado Manucheri, con su hermano Edil, ¿no? Ali Manucheri, la importancia, la necesidad de decretar estado de catástrofe. ¿Llegó tarde a su juicio? ¿Y cuánto también ha ayudado, si no me equivoco, a eso de las, no sé, la mañana, antes de las 11 de la mañana, por ahí, del día lunes se decretó finalmente, luego de presiones? ¿Ha ayudado justamente la labor de las Fuerzas Armadas al respecto? Y si siente que llegó tarde el gobierno con esa decisión. No, el gobierno llegó absolutamente tarde. Como bien dijo el alcalde Coquimbo, el gobierno llegó con la ayuda militar cuando ya se estaban contando los muertos. Entonces, esta fue una situación que como te insisto, al gobierno se le dijo todo. Nosotros una semana antes, yo oficié al gobierno un oficio largo en donde yo le dije, mire, lo que viene hay informes del Senapred, estos informes del Senapred lo que están diciendo es que vienen y del SEASA, y lo que dicen es que van a venir lluvias de carácter histórico, entonces tenemos que nosotros tener un recuento respecto de las quebradas que van a crecer, los lugares por donde va a pasar el agua, cómo vamos a actuar en ese momento, cómo vamos a ayudar a la gente a salir de ese momento. O sea, una situación que tenía que estar preparada, que además se les dijo a ellos, y cuando llega esto, nosotros nos encontramos con una situación en donde yo andaba con el alcalde Coquimbo y con los equipos municipales en el campo sacando gente y nosotros llamando desesperadamente al gobierno para que el gobierno, no es que nosotros queremos un decreto, sino lo que nosotros necesitábamos era apoyo militar ahí para sacar a la gente, helicóptero, porque no era posible poder sacarlos cuando ya teníamos un río. En algunos lugares nos teníamos que meter, yo vi las imágenes del alcalde, son impactantes, con el agua hasta el pecho, sacando gente que había que sacarla, o sea, no había más alternativas. Y eso, a mi juicio, son situaciones que son extremadamente complejas, porque la demora del gobierno, la pregunta que tenemos que hacernos es que si el gobierno hubiese actuado más rápido, pudiésemos haber evitado algunos de los decesos fatales que tuvimos. Entonces, y además cuando nosotros le hacemos el llamado al gobierno, la persona del gobierno que está en la región echado en una silla para atrás diciéndonos, miren, ¿El delegado presidencial? No, ¿de a qué se refiere, diputado? Ministro Poduje. Ah, ministro Poduje, ya, sí. Ministro Poduje echado para atrás en una silla diciendo, bueno, aquí el diputado Manucheri es un alarmista, está diciendo que hay desaparecidos.
sea, miren la encuesta CADEM, cómo está él, empieza a hacer un análisis. Nosotros estábamos en el campo sacando a la gente en ese momento. Había gente que, nosotros ese llamado que hicimos era porque había gente que nos llamaba y nos decía, oye, el río se llevó, la quebrada se llevó a mi hija. Y nosotros hacemos ese llamado y el ministro nos responde de esa manera. Entonces, yo creo que aquí el grado de crueldad nos parece que es increíble. Si el gobierno cuando llega a la región, en vez de llegar el ministro Poduje, el ministro de Granch, con ingenieros, con gente, llamar a los alcaldes, decirle, alcalde, díganos cómo está la situación en la región, qué es lo que necesita. Se fue con equipos comunicacionales a hacer videos en cámara lenta ahí apareciendo, como que está dando órdenes, como en una grúa que se había caído hace 4 días. En vez de decirnos, mire, ¿qué es lo que necesitan? Porque son ministros de Estado que pueden agarrar el teléfono y decirle al ministro del Interior, ¿sabe qué? Mire, vine para acá y la situación es compleja, vamos a necesitar las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando nada de eso sucede y uno ve otra situación, claro, empiezan ellos a ver que empieza a haber gente muerta y ahí ya no les queda más que actuar. Pero me parece que el nivel de negligencia es muy grande. Diputado, ¿cuál es la situación en este momento en materia de conectividad? Sabemos que están sin agua potable. ¿Qué pasa con la conectividad? ¿Sigue gente aislada? Hay personas que hasta el día de ayer yo me comuniqué con el alcalde. Yo tuve que venirme a Santiago, parto de esa base, tuve que venirme porque teníamos que votar la reforma. Yo llamé al presidente de la Cámara de Diputados, le dije, presidente, necesitamos que se suspenda, que se adelante la semana distrital. Sí. No va a afectar el trabajo, que se adelante la semana distrital. ¿Para qué? Para que los parlamentarios podamos estar en nuestro distrito ayudando a la gente, pero además para que el gobierno pueda estar en el distrito, porque el Parlamento, bien lo sabes tú, además Alejandro, es un colegislador, o sea, toda esta semana vamos a tener a los ministros paseándose por el Congreso, porque es su obligación si hay Congreso, para, en vez de estar preocupados de lo que está pasando allá. Entonces, no tuvimos el acuerdo, los partidos de la derecha no lo dieron, porque querían rápidamente, parece, sacar la reforma del señor Quirós, pero no hubiese pasado nada si esto hubiese sido la otra semana. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tenemos problemas de conectividad severos, hay zonas aisladas. ¿Por dónde está el problema principal, perdón, diputado? Yo creo que es más fácil decir dónde no está el problema principal. Nosotros tenemos problemas en Montepatria, tenemos problemas en Canela, tenemos problemas en La Higuera, hay zonas de Coquimbo que hasta el día de ayer se estaba sacando gente en helicóptero, porque hay caminos destruidos, hay mucho, nuestra región es una región que muchos de sus caminos son caminos que están al lado de una ladera, que están al lado de un cerro, de una quebrada. Entonces estos tienen rodamientos importantes, van a seguir teniendo porque no obstante pueda parar la lluvia. Oye, ahí se nos cortó la comunicación con el diputado Manucheri. Estábamos hablando de lo que está pasando en Coquimbo y adentrándonos también al tema de la mega reforma. Ahí sí, diputado Manucheri. Sí. Termine la idea. No sé en qué parte quedé. Mire, básicamente que hay el problema de la conectividad, que hay zonas que están complejas, pero que la mayoría de la región está con problemas de conectividad por los caminos, sí, en medio de las laderas, al lado del riachuelo. 46 Entonces, localidades aisladas en la región de Coquimbo, señala la prensa. Imagínense, aisladas, y eso es el reporte que nosotros tenemos en Senapred, que la verdad es que esos reportes que hicieron son un desastre. Yo puse en mi red social el reporte que hicieron el día domingo, que dio el ministro del Interior, el subsecretario del Interior. El subsecretario del Interior decía que había una vivienda destruida, y uno prendía la televisión y veía poblados completos, sí, abajo del agua. Diputado, entonces, las alertas SAE, perdón, antes de entrar a la mega reforma, para cerrar este punto, estuvimos conversando el día lunes con el experto en catástrofe y en gestión, ¿no?, de crisis, Michel Delerve, y decía, a propósito de una lectura que dimos nosotros de una alerta SAE, que la verdad es que siguen siendo no solo ambiguas, abstractas, poco claras, si finalmente no cumplen la función, ¿no?, que tienen como el sistema de alerta. ¿Ha visto también ahí problemáticas con las alertas SAE, que sabemos que son numerosas, pero a veces llegan tarde y la gente no tiene dónde evacuar a propósito de los puntos, digamos, críticos? O sea, el problema de fondo, el problema no es la alerta. Si la alerta es buena, es bueno que a alguien le llegue un mensaje que además es un sistema
que es muy moderno, que inventó una científica chilena que es Bárbara, no recuerdo su apellido, que funciona y todo. Si el problema es que los que operan la alerta son un desastre. Si a nosotros lo que veíamos era que se llamaba, el alcalde llamaba al gobierno y le decía, oiga, está bajando la quebrada en Cruz de Caña, en la zona rural, y ahí se activaba la alerta, pero la gente le llegaba una alerta al teléfono y le decía evacúe, y la gente miraba para afuera y el río iba pasando por afuera de la casa. Claro. Bárbara Lara, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Bárbara Lara? Ya, perfecto, Sí. va a dar los créditos correspondientes. Entonces, el sistema, claro, no sirve si el gobierno cree que esto es apretar un botón y seguir ahí en la oficina. O sea, si yo veo que se están desbordando las quebradas y lo que yo tengo que hacer es a llamar por teléfono al ejército y decirle, mire, al ministro de Defensa, que tendría que haber contestado el teléfono desde Hawái, que además, permítame un minuto porque me parece lo del ministro de Defensa es una vergüenza, si por eso digo que esto es una vergüenza. Oiga, si el ministro de Defensa se fue a Hawái, sabía lo que venía, él estaba a cargo del ejército y se fue a Hawái. O sea, ¿qué era más importante que su gente acá? Y si lo de allá tenía que tener presencia de Chile, él debió haber enviado a su subsecretario y haberse quedado en Chile. Y cuando llega, ese ministro dice que hay parlamentarios, que hay autoridades locales que están diciendo que hay desaparecidos y que eso es falso. Entonces, él viene a mentir y además a justificar su ausencia. La verdad es que para mí son una vergüenza. Y el problema es que ese nivel de negligencia nos está costando muy caro. Diputado, hay otras cosas que están costando caras. El gobierno logró aprobar la reforma casi entera. Hay solamente una objeción en materia de compensación a los municipios que quedó para comisión mixta. ¿Cómo están evaluando en la oposición el momento político en el Congreso con una reforma a la que se han opuesto radicalmente y que el gobierno aprobó? Nosotros creemos que esta reforma es una mala noticia para Chile y el ministro Quiroz va a tener que responder ante los chilenos, porque lo que va a suceder, lo que están diciendo, no lo decimos nosotros, lo han dicho órganos como el Consejo Fiscal Autónomo o el Fondo Monetario Internacional, que son órganos que más bien resguardan siempre los intereses del mundo financiero que los intereses no es una fuerza de ultraizquierda revolucionaria ninguna de estas dos instituciones. Y lo que han dicho ellos es que esta es una reforma que va a generar déficit fiscal, que va a empujar deuda pública y que va a generar, por tanto, recortes sociales. El Fondo Monetario Internacional en su informe lo que señala es que además ve un riesgo con esta situación de protestas sociales, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es muy complejo porque cuando se hacen estas advertencias, esto se parece mucho a lo del temporal, cuando se hacen las advertencias, el gobierno no las considera, no las toma en cuenta. El ministro Quiroz tuvo advertencias en la Cámara de Diputados por parte del Consejo Fiscal Autónomo y en el Senado. No recogió ninguna de las advertencias. Entonces, lo que vamos a tener nosotros a final de año es, y a final de este periodo, es que vamos a tener un país con mayor déficit fiscal, vamos a tener un país con una mayor deuda pública, probablemente vamos a sobrepasar el umbral de la deuda pública, el umbral que el país ha fijado como un umbral razonable de deuda pública, y vamos a tener recortes sociales. Imagínense ahora lo que está pasando con la reconstrucción que vamos a tener que tener en Atacama y Coquimbo. Lo que nos va a responder el gobierno, nos va a decir no hay plata y ya nos conocemos el discurso de Quiroz. Quiero detenerme, diputado Daniel Manucheri, porque justamente celebraba ayer el ministro Quiroz a propósito de la aprobación de la mayoría, ¿no?, de la mega reforma, 99%, señalaba él, que se va a contar
ya que la ley, ¿no? Mega reforma le llamamos nosotros porque tiene muchas cosas y es miscelánea, se llama Ley de Reconstrucción Nacional. Y dijo, ¿no?, que valora justamente que permite entregar 400.000 millones de pesos para la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Ayer leíamos, ¿no?, y seguramente va al alza, que estamos hablando de cuánto era, Alejandro, 400 millones de dólares los gastos, o más bien las pérdidas en agricultura, minería, comercio, etcétera, etcétera, obras públicas, producto de este último sistema frontal. Seguramente va a ir al alza. Más allá de este presupuesto que ya se había considerado de los gobiernos regionales, ¿qué va a pasar con ese otro dinero? ¿Hay presión también para sacarlo? Porque gente señalaba, no solo parlamentarios, sino que podría haberse incluido acá la mega reforma, ya que estamos hablando y se llama Ley de Reconstrucción Nacional. Apuntando a lo que usted señala, ¿de dónde va a salir ese dinero y qué presiones están haciendo para esos recursos? Miren, nosotros todavía no tenemos un catastro serio y vamos a tener que hacerlo probablemente con los alcaldes, porque el gobierno sí sigue diciendo como el día domingo que había una casa destruida cuando teníamos pueblos completos bajo el agua. La verdad es que yo no sé si estaban tratando de minimizar el daño para minimizar la ayuda. Y nosotros creemos que aquí pueden ser perfectamente entre 100 y 200 millones de dólares lo que se va a requerir, o 300, no hay un catastro aún. Si hablamos nosotros que hay puentes completos que están caídos, construir un puro puente te puede costar 10 millones de dólares. Los caminos es carísimo, construir 1 kilómetro de carretera es carísimo. Hay gente que perdió todo, yo no sé qué va a hacer el gobierno. En Penco la gente que perdió le entregó un bono de enseres. Yo no sé si aquí va a haber un bono de enseres. No sé si ellos van a hacer una discriminación entre la gente de la región de Coquimbo y la región y la gente de Penco con la ayuda. Y el problema de fondo es que nosotros evidentemente nos vamos a encontrar, ya sabemos la respuesta del gobierno, es decir, no hay plata, pero por eso la rabia hoy día con esta reforma, porque no hay plata, pero por otro lado se está haciendo una transferencia de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares a los grandes empresarios con una transferencia indirecta que va a significar directamente beneficios económicos para ellos, que va a salir del fisco, o sea, es dinero que antes iba para el fisco y que hoy día va a terminar en ellos, y que para nosotros es muy complejo porque va a desfinanciar justamente lo que necesitamos hoy día para ir en ayuda de la gente. Y yo creo que ahí el presidente a lo que ha dicho es que va a haber apoyo, pero nosotros lo que nos han dicho es que eso ha ido variando, las reuniones que ha ido teniendo con las autoridades, diciendo que ahora hay que priorizar y que vamos a ver qué es lo que se prioriza en la ayuda, o sea, qué es lo que se prioriza, si ayudar a la gente, reparar los caminos, o sea, yo creo que hay que hacer todo, porque nuestra región necesita del apoyo del Estado. La tercera y la cuarta región son regiones que aportan significativamente al Estado, al Producto Ingreso Bruto de Chile, con la minería, con una serie de actividades económicas que tenemos que recuperar. Cuando dicen lo de la agricultura, tenemos que ver el daño. Me dijeron que el ministro de Agricultura andaba de vacaciones, yo no sé si será cierto, sería otra cosa impresentable, pero creo que son situaciones que vamos a tener que abordar. Bien, diputado, queremos agradecerle el contacto desde el panorama. Usted está en el Congreso en Valparaíso, pero también la región de Coquimbo, que hasta el momento aparece como la damnificada, lo mismo que en Atacama, la parte sur claro, de la región de Atacama. Bueno, muchas gracias, diputado Daniel Manucheri. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Alejandro, Daniela, y hoy día nosotros tenemos la comisión mixta, y lo primero que vamos a hacer en la comisión mixta es solicitar la unanimidad para abrir los recursos para la región de Coquimbo y Atacama. Ahí vamos a ver finalmente si hay ánimo de apoyar o si todo es una metáfora. Gracias, diputado Manucheri, que les vaya muy bien. Un abrazo. Falta 1 minuto para las 8. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Línea 1. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. Julio comienza en julio. Durante este mes tenemos diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas y lo mejor, que son gratuitas. Durante este invierno, en Parquemet no paramos. Ven a disfrutar de nuestros espacios y reconéctate con la naturaleza. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl y no te pierdas ninguna novedad.
Las voces, historias y experiencias de quienes construyen el cine chileno tienen su espacio en Radio USACH. Luz, cámara y pasión. Para conocer procesos creativos junto a la conducción del periodista Joel Poblete y en una coproducción de Fundación Gestionarte de Chile Actores, TV USACH y Radio USACH. Escucha este podcast todos los sábados a las 22 horas por Radio USACH 94.5 FM. En un mundo donde las tensiones geopolíticas y los cambios en el orden internacional se aceleran cada vez más, entender la política global bajo un análisis crítico es indispensable. Aquí conversaremos junto a expertas y expertos de los temas que están transformando el mundo. Mirada Global por Radio USACH y TV USACH. Mirada Global junto a Alejandro Guiller. Capítulo estreno cada jueves a las 22 horas por Radio USACH 94.5 FM y TV USACH, canal 50.1 de la televisión digital abierta. De regreso a Línea 1 con una mirada crítica y en profundidad. En Línea 1, las noticias que definen la actualidad. El balance del sistema frontal se elevó a 13 personas fallecidas y 7 desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y respuesta en las zonas afectadas. Entre los casos de presunta desgracia se suman 3 personas extraviadas en el cajón del Maipo. En relación al sistema frontal que nos ha afectado, las autoridades están manteniendo como una de sus principales preocupaciones el corte de agua potable que está afectando a 139.000 clientes en la conurbación de La Serena-Coquimbo, servicio que no podría ser restablecido, dicen, antes del sábado. Además, este miércoles continuarán suspendidas las clases en la región de Coquimbo y la zona continental de Valparaíso, Huasco, Tierra Amarilla. En Atacama, en tanto, otro tanto, y en las comunas de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo también serán suspendidas las clases, eso es ya región metropolitana. La mega reforma quedó a un paso de convertirse en ley luego de que la Cámara despachara la mayor parte del proyecto y enviara a comisión mixta únicamente la norma sobre compensaciones a los municipios. La Ley de Reconstrucción Nacional del Gobierno contempla rebajas tributarias para las empresas, incentivos a la inversión privada y otras medidas orientadas a impulsar la reactivación económica. Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas provocadas por los terremotos de magnitud superior a 7 grados registrados el pasado 24 de junio. La cifra de fallecidos ha aumentado a 5.346 personas, en tanto que los heridos ascienden a 16.740 ciudadanos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que permitir a Irán controlar el estrecho de Hormuz sentaría un precedente muy peligroso para el comercio y la seguridad marítima internacional. Rubio afirmó que aceptar que un Estado controle una vía marítima estratégica, cobre peajes o ataque embarcaciones tendría repercusiones que irían mucho más allá de Oriente Medio y podrían replicarse en otras regiones del mundo. 8:03. Entrevistas en profundidad. Línea 1. En medio del debate de la megareforma han surgido una serie de propuestas de los parlamentarios, o son mociones, que son independientes de ese proyecto, pero que tienen relación o responden a lo que los parlamentarios consideran que pueden ser morigeradores de los efectos quizás de esa megareforma. Y salió una que es bien polémica porque ha tenido objeciones del mercado financiero, de la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central y la propia banca privada y pública, Banco de Estado incluido, que rechazan la indicación que prohíbe el anatocismo. Este es un mecanismo que impide el cobro de interés sobre interés cuando hay operaciones financieras. Usted se va demorando, pum, le llega. Sí, y después a deuda se le suman esos intereses, entonces, por ejemplo, si debe 100.000 pesos, Va sumando el interés. o sea, la cuota original se suma a las 10 lucas y son 110.000 Claro, y así. y después se va Terrible. sumando. Uno no sale nunca. Bueno, eso pasa con el mercado financiero, Sí. en el mercado del retail, mucho de la gente que se Uy, endeuda y sí. después no paga Bueno. y de repente se encuentra con unas deudas que la plancha costó 5 veces el valor. Pero eso tiene una explicación técnica, por algo existe. Hay algunas normas, yo entiendo, para regular esto
y porque ha habido antes debate, pero ahora es mucho más radical aparentemente la propuesta que viene de sectores de la oposición. Como es un tema técnico también, además de político, vamos a conversar con un experto. Sí, estuvimos de hecho con él, Juan Nagel, economista y académico de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes, quien nos va a explicar muy didácticamente, y agradecemos una vez más su participación acá en Línea 1, acerca de este concepto que suena extraño, pero quizás no es tanto, y lo hemos padecido o vivido, el anatocismo. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido una vez más. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy Bien bien y muy agradecido. La última vez y a la gente quedó muy contenta con sus explicaciones, si no, dijimos, repite, Exacto. que nos aclare Muchas gracias. este tema de anoticismo, que alguna vez escuché, pero no me acordaba ni Y siquiera. suena como filosofía, ¿no? significa. Como un término, Sí. de, no sé, estoico. Claro, es raro el término, pero ¿cómo nos explica esto? Porque parece que es bien importante en el mercado financiero, crédito y todas esas cosas. Si bien la palabra suena rara o nueva, este es un concepto que tiene muchos años. O sea, desde los albores de la humanidad se está hablando de la usura, de los intereses, de lo moralmente aceptable que puede o no puede ser cobrar intereses sobre intereses, etc. Adam Smith habló sobre esto, Karl Marx habló sobre esto. O sea, esto tiene una larga historia. Básicamente, ¿en qué consiste? Si uno se endeuda y uno acumula intereses y no paga, esos intereses forman parte de la deuda y la deuda empieza a crecer de forma exponencial, porque en vez de, como tú decías antes, en vez de deber 100 lucas, debe 110 y después de esos 110 se generan intereses sobre esos 110, etcétera, etcétera. Y lo que hay que entender primero es lo que está pasando. Básicamente, en el proyecto de la mega reforma, sectores de la oposición incluyeron un apartado en el cual se prohíbe esta práctica, se prohíbe el anatocismo. Y ese es el debate en el que estamos ahora. Y hay que empezar sobre todo de dónde viene esto. Obviamente hay dolores, obviamente hay muchas familias que sufren de esto porque se les ven que sus deudas empiezan a crecer exponencialmente. Las pymes también sufren mucho de esto. Entonces, en ese sentido, hay un problema real que afecta los bolsillos de las personas y lo que busca esta indicación es atacar eso. Juan, y en ese sentido, más allá de lo moral, ¿no? Porque esa sería otra conversación, ¿qué es lo que sustenta que exista hoy, en el siglo XXI, en un cuarto de siglo del XXI, esta práctica que es, básicamente, lo veía ahí en la etimología griega, que es de nuevo o la repetición del interés? ¿Qué es lo que lo sustenta? ¿O es una de las tantas prácticas capitalistas que en realidad lo único que hace es reforzar la clásica práctica, valga la redundancia, del usurero? Bueno, hay un principio básico, que es que mientras más restricciones uno le pone al mercado de capitales, al mercado de préstamos, al mercado bancario, menos crédito va a haber. Y eso en general es así para todos los mercados. Por ejemplo, mientras más restricciones hay al ejercicio de la prensa, por ejemplo, menos prensa libre va a haber. Eso se aplica para todo tipo de actividad económica, todo tipo de actividad humana. Sí. Entonces, en ese sentido, la regulación financiera busca sopesar la necesidad de evitar los abusos versus la necesidad de que el mercado financiero fluya y de que haya préstamos. El permitir que haya intereses sobre intereses permite que los prestamistas, que son las personas que están exponiendo sus capitales y asumiendo un riesgo prestándole plata a otra persona, permite que los prestamistas puedan tener una recuperación viable de sus préstamos en caso de no pago. Básicamente, si tú prohíbes el anatocismo de forma global, tú básicamente estás impidiendo que el mercado financiero funcione y probablemente va a redundar en que haya menos oferta de créditos para las personas. Y ese es el debate en el que estamos. ¿Hasta qué punto es bueno regular esto? ¿Hasta qué punto podría ser sabio prohibirlo? Entiendo que hay ciertas regulaciones, porque este es un debate antiguo, sacada la palabra extraña esta que nadie se acordaba mucho, de los que no son expertos en el tema, por cierto. En Chile es una larga discusión, sobre todo en el retail, que la persona compra un determinado producto, no paga por distintas circunstancias, que no pudo pagar, se lo olvidó pagar y le empieza a subir la deuda. De repente dice, pero si compré una plancha, que es el ejemplo que siempre se ha dado, y hoy día estoy pagando 3 veces el valor de la plancha y se empieza a denunciar que hay usura. ¿Cuál es el límite estándar a nivel internacional? Y si Chile ha cuadrado ese estándar internacional en la actual legislación. Sí, todo este tipo de transacciones tiene sus regulaciones y en Chile igual hay regulaciones sobre este tema. Por ejemplo, cuando yo compro una plancha o un calentador eléctrico en estos días de tanto frío, lo compro en la tienda con mi tarjeta de crédito, eso no empieza a acumular intereses, sino
después. O sea, básicamente, si yo no pago eso al final de mes, no empiezo a acumular intereses. Esas son regulaciones que existen. Asimismo, hay ciertas regulaciones sobre el tipo de interés que me pueden cobrar. Todo eso existe en todas las legislaciones, hay regulaciones. Lo que esta indicación está haciendo es prohibirla de plano. Y yo creo que ahí es donde va demasiado lejos. Como decimos aquí, se pasaron 5 pueblos. Básicamente, aquí lo que está pasando es que para solucionar un problema puntual que está afectando realmente a las familias, lo que están haciendo es causándole un daño severo al mercado financiero. Entonces, la idea aquí es buscar una manera de atacar el problema sin dañar el sistema financiero en su totalidad. Entonces, en Europa hay diferentes regulaciones, en Chile también. Entonces, la idea aquí es buscar cuál es el rango de lo aceptable de las regulaciones convenientes. Ahora, dentro del sistema financiero, esto no solo corre para las deudas, ¿no? Estos intereses, también para la gente que ahorra. Explícanos también, porque puede ser beneficioso para la gente que está juntando plata. Bueno, en la indicación no se habla de eso, pero obviamente uno tendría que decir, bueno, si vas a prohibir que los prestamistas, que los préstamos que obtienen las personas no pueden acumular intereses sobre intereses, eso quiere decir que tampoco vamos a poder tener que los instrumentos de ahorro tampoco van a poder acumular intereses sobre intereses. Es decir, si yo abro un certificado de depósito en un banco, en UEFES, por ejemplo, muchas personas abren eso y ahorran ahí y acumulan intereses sobre intereses. Es decir, los intereses que acumulan se van acumulando al capital y eso es un instrumento que incentiva el ahorro. Entonces, cuando tú le pones límite a ese tipo de prácticas, afectas al que presta y afectas al que ahorra también. Entonces estás poniendo trabas al sistema financiero. ¿Qué va a suceder? Que la gente va a optar por no ahorrar tanto, por consumir más. Eso disminuye la cantidad de ahorro que hay y eso automáticamente disminuye la cantidad de créditos disponibles para las personas que necesitan los créditos para subsistir. Entonces, de nuevo, este tipo de trabas lo que hace es disminuir la actividad del mercado financiero. Entonces, ese es el debate en el que estamos. Y si la persona va a pedir un crédito, también le rebota. Porque claro, se van a proteger. ¿Cómo se protege la banca cuando uno pide un crédito y no puede cobrar interés sobre interés? Claro. Entonces ahí, por ejemplo, los bancos van a mirar 2, 3, 4, 5 veces a las personas a las cuales le van a pagar porque saben que si la persona deja de pagar, esas personas probablemente esa plata van a sufrir un perjuicio a su patrimonio. Por otra parte, los bancos van a preferir quizás prestarle a otro tipo de personas o a otro tipo de empresas. Probablemente las pymes van a poder acceder a menos créditos porque los bancos van a preferir pagarle a empresas grandes que quizás tienen más flujo de caja y que van a poder pagar sus deudas a tiempo y que no van a caer en este tipo de regímenes en el cual no pueden pagar sus préstamos. Hay todo este tipo, o sea, los incentivos, las regulaciones cambian los incentivos de las personas y eso es lo que se está planteando y esa es la duda y esa es la gran preocupación que el Banco Central, la CMF y otras entidades han expresado acerca de lo inconveniente de esta medida. Juan, a propósito de lo mismo que te preguntaba Alejandro Guillé, lo que acabas de señalar tiene relación con lo que también se ha denominado la discusión de la mega reforma con el olvido financiero. Sí, tengo entendido que sí, aunque creo que son apartados diferentes dentro de lo que es la mega reforma. Sí, lo que el gobierno está planteando es un veto supresivo sobre esta indicación y yo sinceramente pienso que este debate sobre el anatocismo es una postura política, pienso que no va a resultar. Así que las personas que piensan que esto se va a eliminar y que ya van a dejar de cobrarle intereses sobre los intereses a sus créditos de consumo, a sus tarjetas de crédito, etcétera, probablemente esto no lo aprueben. Para el Congreso sobreseer, digamos, o sobrepasar el veto supresivo necesitarían 2/3, tengo entendido, de ambas cámaras y es dudable que lo tengan. Entonces, en ese sentido, es un debate que yo creo que a la larga lo que esto debe generar es una reflexión acerca de si hay o no abusos en el mercado financiero y cómo le está doliendo a los bolsillos de las familias. Solo un detalle, quiero preguntar también tu opinión experta en la materia en relación al olvido financiero que obligaría, ¿no? Lo plantean un grupo de senadores de oposición, eliminar entonces los registros internos de información sobre deudas impagas o extinguidas con más de 5 años de antigüedad, porque dentro del sistema igual circulan. Uno cree que está con los papeles limpios, a propósito del DICOM, Chao DICOM y todo eso, pero la verdad que ellos saben perfectamente cuando uno pagó o no, entonces se pasan el dato para no darte crédito o qué sé yo, ¿no? Ponerte ahí una mácula. ¿Tú consideras que deberían no estar con este periodo de años este registro interno o la verdad es que es una falacia y dentro del sistema financiero lo van a tener igual, pues ellos manejan la información? Mira, como principio básico,
yo creo que la información, mientras más información, mejor. Cuando tú suprimes información, tú entrabas el mercado financiero. Es decir, por ejemplo, si yo obtengo un préstamo y yo, mientras más información yo tenga acerca de las condiciones de ese préstamo y mientras más yo entienda la información acerca de ese préstamo, voy a poder tomar mejor decisiones. Y eso aplica tanto para los consumidores como para las entidades financieras, como para las empresas, como para todos los ciudadanos y todas las personas que manejan, que orbitan en el mercado financiero. Entonces, en ese sentido, el tema del olvido financiero, el tema de prohibir recaudar información, yo lo encuentro inconveniente, porque mientras menos información haya, más opacidad va a haber en el mercado financiero y más trabas va a haber en el otorgamiento y en el flujo de los créditos, que es tan importante para la economía. Ahora, lo que puede pasar es que quizás puede, por ejemplo, un mecanismo alternativo puede ser que haya una especie de mediación financiera, es decir, que personas que sienten que cometieron errores en su vida, que quizás tuvieron problemas de pago en algún momento de su vida, pero que se han puesto a derecho, básicamente, que este tipo de procesos puedan limpiarse y que las personas puedan reingresar al mercado de capitales de nuevo. Hay otras maneras de solucionar estos temas más allá de eliminar o prohibir el acceso a información que yo pienso que es relevante y que es importante para que el mercado funcione. Debería correr para el CAE, digo yo. No sé. Sí. Puede Sí, ser. Bueno, para cerrar una pregunta general, porque se está saliendo finalmente la reforma del gobierno, hay quienes están muy, digamos, entusiasmados que esto va a reactivar el mercado, la actividad económica, la inversión, etcétera, y el empleo. Otros son muy escépticos, incluso expertos han dicho que esto más bien va a restringir el ingreso del Estado, va a haber menos política pública, esto puede generar una suerte de recesión mayor o menor al interior de la actividad económica dentro del país. En fin, ¿usted está entre los optimistas, los pesimistas o Neutrales. o los suizos. esperemos? No, los esperemos ver qué pasa. Los prudentes. Los hechos dirán. Yo tiendo a ser más realista tirando a pesimista en el sentido de lo siguiente. A ver, el país tiene una crisis de empleo. Si bien la rebaja de impuestos va a incidir en que haya mayor inversión, eso no se va a ver el día de mañana y no se va a ver el mes que viene. Entonces, en ese sentido, tenemos un problema de corto plazo y un problema de mediano y largo plazo. Esta reforma ayuda a que haya más inversión a mediano y largo plazo, pero en el corto plazo no va a solucionar y también, como tú bien dices, va a afectar el balance fiscal del Estado. De que eso genera una recesión, lo pongo en duda. Yo creo que los temas de recesión no pasan por esta mega reforma aún. Yo creo que esto está más pensado en el largo plazo. No es una bala de plata, no es una solución inmediata a los problemas que enfrenta la economía de Chile. Sin embargo, pienso que apunta en la dirección correcta en el sentido de promocionar la inversión. Y bueno, al final veremos qué pasa, ¿no? Pero yo tiendo no a ser, yo no me he tomado el jugo del optimismo que se han tomado algunos de mis colegas. Gracias, Juan Nagel, economista académico de la Escuela de Negocios S de la Universidad de los Andes, por estar nuevamente con nosotros acá en Línea 1. Que tengas una linda jornada. Y una vez Muy más, buenos nuestro días. agradecimiento. Chao, Muy hasta buenos luego. días. Chao. 8:17. Diversos lugares, diversas noticias. Combinación Línea 1. Pam, pam, Hola, pam. Gonzalo Espinosa. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Bien, están? bien. Bien. Llovido. Está más serio hoy día. ¿Hoy sí? Sí, te es noto. que no, ayer había desayunado antes. Y hoy día Yo cuando no. no desayuno en la mañana como que ando más serio. Llegaste serio Tengo hoy día. como que concentrar Eso. mi energía. Eso, la y no neurona la con- puedo destinar al humor. Ya. Tengo que destinarla al pensamiento crítico. Me pareció muy bien. Pero ahora comiste algo entonces. No he comido nada, o sea, me tomé un café. El alimento fue Ah, mi bueno, palabra. café, sí. Mi palabra fue el alimento. ¿Qué bueno el dijo café. Arturo Prat ante el combate naval de Iquique? Apenas vio humos al norte, ¿qué dijo? Que al abordaje, no sé. No, que al abordaje. ¿Almorzó la gente? Ah, eso fue. Ahora, ¿por qué preguntó por almuerzo y no desayuno? Claro, Sacamoya. vamos a saber. Pero eso es lo que dicen que dijo. ¿Y qué alimento para Que el no, alma? no sabía eso, Alejandro. ¿Alimento para el alma o para el intelecto nos traes hoy? Voy a hablar de una noticia que ocurrió el pasado 8 de julio, que yo la vi, digamos, durante estos días y creo que es importante resaltarla porque estamos en un medio de comunicación estatal y público, que fue que, no sé si supieron que en Hungría los medios públicos publicaron un mensaje en medio de la jornada informativa, suspendieron su programación ¿Ya? y publicaron este mensaje. Dice: los medios públicos no deben mentir. Pedimos disculpas por haberlo hecho durante muchos años. Oh.
esta declaración fue hecha en medio del nuevo gobierno, encabezado por Peter Magyar, quien está reemplazando a Viktor Orbán, quien está impulsando una reforma al sistema de medios públicos tras una, digamos, fuerte década de control estatal durante la administración de Orbán. Esta medida se implementó en un canal llamado M1, que es la principal señal informativa de los medios de televisión pública en Hungría. Y durante varias horas desaparecieron los noticiarios y la programación fue reemplazada por contenido cultural. Mira. Y esta pausa en los contenidos, según explicó el gobierno, va a permitir reorganizar el funcionamiento de los medios estatales con el objetivo de convertirlos en instituciones independientes, objetivas y creíbles. Les voy a dar un poco de contexto de por qué llegaron a tomar este tipo de decisiones. Lo que pasa es que en el año 2010, cuando Orbán llegó al poder, él hizo una reforma dentro de los medios de comunicación. En el 2011 aprobó una ley de medios que creó un consejo de medios con amplias facultades regulatorias y tenía integrantes que eran nombrados por el partido de Viktor Orbán. Entonces, eso, según organizaciones que defendían la libertad de expresión, dicen que la televisión pública y las radios estatales dejaron de actuar como medios públicos para convertirse en herramientas de propaganda gubernamental. Y un ejemplo que se citó mucho durante estos días para hablar de la influencia que tenía el partido de Orbán y Orbán mismo dentro de los medios es que durante la campaña electoral de 2026, donde postuló Magyar y luego salió victorioso, él no tenía presencia en la televisión pública. Entonces, cuando él asumió el gobierno, prometió impulsar una reforma estructural al sistema de medios públicos. Entonces, durante estos meses, el Parlamento aprobó una nueva ley de medios que elimina las instituciones que administraban los medios públicos y crea una nueva Junta Independiente de Medios Públicos. Y con esta estructura buscan redistribuir la representación entre profesionales del sector y también representantes políticos para reducir la influencia directa del gobierno. Además de esto, fueron destituidos varios altos cargos directivos de la televisión pública y se nombraron a nuevas autoridades encargadas de reorganizar la redacción y revisar los contenidos informativos. Orbán, el mentor intelectual, moral y financiero de José Antonio Kast. Así es. Obviamente cuando ya fue elegido presidente no, porque además él perdió las elecciones, pero tiene mucha influencia y hay una investigación, además sobre Orbán, que desviaba platas públicas para financiar fundaciones de ultraderecha, una de las cuales presidió José Antonio Kast y sería el mecanismo mediante el cual llegaban las ayudas. Exacto. A los grupos de ultraderecha y a sus candidatos. Ya que hablamos de plata que no fluye. Sí. Claro, hay otra que sí fluía. Un montón de aristas a través de las cuales uno puede ingresar hacia lo que significó el gobierno de Orbán, que estuvo por casi 16 años en el poder y que impulsó una agenda que se ha llamado el iliberalismo y que, claro, influenció a todos los gobiernos de ultraderecha, como dice Alejandro, y que de hecho el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump le entregó, digamos, su apoyo durante la campaña. Y solo para cerrar, esta reforma introduce también nuevas reglas sobre la publicidad política y entre ellas prohíbe los mensajes políticos que promuevan el odio y limita la promoción gubernamental fuera de los periodos oficiales de campaña electoral. Así que va a ser bastante interesante ver este proceso de reforma que van a llevar adelante de los medios públicos en Hungría. Así que hay que estar atento ahí a todo lo que va a pasar porque seguramente va a ser algo que va a influenciar la forma en la que incluso nosotros nos tomamos, nosotros vemos el desarrollo de los medios públicos en nuestro país. Y la campaña pasada, presidencial, ¿te acuerdas, Ale? Me parece que fue también mucho el entonces precandidato, porque
porque no pasó la primera vuelta Daniel Jadue, hablaban de la ley de medios, ¿no? También lo impulsó o quiso impulsarlo, pero no se llevó a cabo la exministra Camila Vallejo, y ahí quedó. Y esto pasó, bueno, yo no lo había visto, así que en general la repercusión había pasado colado este tema de Hungría, que nos parece lejos, pero la verdad que es súper cercano a propósito de la dictadura, a propósito, bueno, y no solo de la dictadura, también de los grupos empresariales, ¿no? De que tienen el monopolio, son tremendas empresas, pues ya sabemos, radio, medios de comunicación escrita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y a eso hay que agregar el financiamiento directo por el lado de Estados Unidos. Además Exacto. que lo dijo, se jactó Trump. Trump se jacta, lo ayudamos un poquito, Sí. le tiramos una platita, ¿no? Está diciendo, Sí. y le hace el lobby con el mundo empresarial, de que si no lo apoyas nosotros lo veríamos mal y aquí tiemblan, para que te digo las canillas. Y hablando de broma, no es broma, no es broma, que un comentario pequeñito. dale. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiso salir en la foto con España, y que la foto sale en la primera y después la limpiaron con inteligencia artificial y lo sacaron. Borrado. Claro, está al pie de la foto. Ya lo había hecho antes en otros torneos, ¿eh? No era primera vez. Él le gusta, es Me megalómano. gusta figurar. Bueno, ahora resultó que The New York Post ha dicho que está trabajando para que Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, sea el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a la que postula entre otros Michelle Bachelet. Y agrega que él tiene el liderazgo, el carisma, une, relaciona, gestiona bien. Y después de todo, dice, la ONU y la FIFA son más o menos parecidos. Claro, pero es raro porque Donald Trump ha desestimado el papel que tiene la ONU y él creó su propia Junta por la Paz y ahora quiere que alguien ligado a él esté liderando la ONU. Bueno, me llama la atención. Es una manera de ridiculizar a la ONU también, ¿no? Exacto. Pero independiente de eso, parece que los medios están coincidiendo que es verídica esta maniobra. Por algo le entregaron el Premio de la Paz inventado para él, o sea, hay algo turbio entre Infantino y Trump, eso está claro. Las esquirlas del Mundial. Gracias, Gonza. Seguimos contigo luego con la recarga de último minuto con todas las noticias y, por supuesto, lo que nos queda de programa. Vamos a una pausa. Yes. 8:26. Más contexto y actualidad después de la pausa. Estás en Línea 1. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Um viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiência vibrante, diversa e profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Sash. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Sach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El fin de semana se vive mejor con los sonidos, ritmos y armonías que nos dejaron una huella imborrable en nuestra existencia. Ecos del ayer. Cada domingo de 1 a 3 de la tarde, sintoniza con aquellas canciones que forman parte de nuestra biografía emocional. Ecos del ayer. Música para recordar. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo.
Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Te invitamos a conocer la editorial USACH, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Vamos a Estación Editorial. Tema de la última semana ha sido en política la persistente caída del apoyo o confianza en el gobierno del presidente José Antonio Kast. No solo en él, también en su gabinete, Sí. que está aún más deteriorada que la de él personalmente. O sea, no hay ningún... como gabinete global no está mejor parado que el presidente. Y la verdad que el escenario lo hemos comentado muchas veces acá. Lo principal es que se ha perdido la confianza, que el presidente dice cosas que pues no hace o que no puede hacer, o que nunca tuvo la intención de hacer. Se mezclan todas estas cosas y que esto empieza a mermar también su propia base de apoyo, porque las encuestas empiezan a revelar que en gente de derecha, votante de él, empiezan también a pensar que el presidente no dice la verdad, empiezan a perder la confianza en sus anuncios. Y el gobierno acaba de anotarse un triunfo político, digamos mejor dicho, parlamentario. Sin ninguna duda que la aprobación de la mega reforma logró alinear a la coalición de gobierno, que es una de las críticas que se le hacía al presidente. Falta de liderazgo, no es capaz de unir a los suyos. Aquí No hay sacó coalición. canasta casi perfecta. La verdad, la sacó casi enterita, salvo un tema que ya el gobierno se había comprometido. ¿Sí? No va a haber gran polémica en eso, de que tiene que reemplazar Las compensaciones las del Fondo compensaciones, Común Municipal. exacto, el Fondo Común Municipal por la eliminación de la impuesto a las contribuciones para todos la los primera vivienda Para todos los de 65 años. sobre 65 años, independiente de los ingresos que tenga. Exacto. Bueno, eso sería lo único que logró calar. Todas las otras propuestas que se hicieron no funcionaron y esto perfectamente se resuelve con una ley, con proyecto de ley especial, para que esa compensación venga establecida en la ley permanente, que es lo que quieren los alcaldes, porque no confían en el presidente. Entonces, cuando no hay confianza y tampoco lo que va a hacer el gobierno siguiente, porque la tendencia es deshacer lo que hizo el gobierno anterior y viene hace rato esa dinámica, se puede resolver. Entonces es un buen momento para el gobierno porque fortalece la unidad de su coalición, de alguna manera da una señal de cierta eficiencia, de sacar adelante una reforma muy polémica. De hecho, no consiguió votos de la oposición. En el Senado fueron 26-24, no hay vuelta con eso, y a largo plazo eso puede generar instalada una serie de dudas. Ahora el gobierno va a tener un respiro también porque en general cuando hay catástrofes es esperable que si se hace medianamente bien la imagen del presidente y de las autoridades mejore. Por ejemplo, no hay momento mejor
para mejorar las relaciones cívico-militares, que cuando tú estás en medio de un temporal y eres un hombre de izquierda, se te fue la casa, te estás poco menos que ahogando y llega el helicóptero de la Fuerza Armada y te sacan a tus hijos, te sacan a ti. Ahí la ideología no pasa ¿Quién nada. no agradece ese gesto? Obvio. Entonces ver a las Fuerzas Armadas ayudando a la gente, viendo a Carabineros metido en el barro, arriesgando su propia vida, ayudando, eso fortalece la imagen de las instituciones y ayuda a sacar los ripios. El tema está en que ahora va a venir el tema de la gestión. El gobierno tiene que demostrar con resultados rápidos, porque la gente se cabrea rápido, que estas reformas van a ayudar a mejorar el empleo. Si sigue cayendo por un tiempo largo de aquí a final de año, va a seguir el desangre. Lo mismo, e incluso va a aumentar el descrédito del presidente. Y por otro lado, si la reconstrucción que tanto criticaron al gobierno de Boric, con justificada razón, dicho sea de paso, ahora empieza a pasar lo mismo, va a acentuar también. Es decir, ahora el presidente tiene que demostrar que tiene dientes para el piano. No dientes. No, dientes no, dedos para el piano. Dedos para el piano o otra cosa para con el guitarra. sándwich. Exacto. O para la guitarra. O dedos para... No, pero sí, yo dientes soy para igual. el sándwich. Chespirito, yo soy igual. Se entiende. Somos creativos en esta hora ¿no es mañana. cierto? Mezclamos cosas. Me dejó atravesado Gonzalo con que estaba con hambre. Eso. Te Desvío. contagió. Ya, bueno, dicho eso, ahora el gobierno se la juega en serio, la gestión. Aquí hay que mostrar resultados, no tiene otro camino para validarse y tiene que ser capaz de avanzar en reconstrucción rápido y empezar a ver resultados de todas estas reformas mega que se están haciendo. Juega en contra de las expectativas, sí, para ser bien sincero, pero esa oportunidad tiene que jugársela. Ale, brevemente, a propósito de dientes para el piano, o sea, nada que ver, era el Chapulín, bueno, el Chapulín, Chespirito, el mismo personaje. Nuestro compañero Rodrigo Alcaíno nos comparte una información que se dio cuenta, o más bien fue dicha en los medios, en este caso Radio 13, Canal 13, que justo se dio cuando nosotros estábamos entrevistando al diputado Manucheri, y es que el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, conversó con el presidente Kast y le dio una primicia a Quique Mujica en su programa y le dijo que el decreto de emergencia que establece zona de catástrofe para toda la región de Atacama ya llegó, así que el presidente escuchó, dijo Vargas, y actuó rápido, y eso se lo agradecemos, así que también ahí Atacama, toda Atacama está también con este estado de catástrofe. Dicho eso y agradeciendo a nuestro compañero Rodrigo Alcaíno, vamos con nuestra última conversación cuando son las 8:36. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Sigamos con, me encantó los dedos para, ¿cómo eran? No, los dientes para el piano, buenísimo, ¿no? Sí, está muy bueno. Se come la música. Eso me encanta. Ya, vamos con la encuesta. Si tú nombrabas algo, Ale, que es interesante porque la mayoría de las encuestas publicadas, no solo los últimos días, las últimas semanas, bueno, muestran un escenario dividido para el gobierno, no muy halagüeño, como se diría. Algunos sondeos reflejan una mejora en la evaluación por la gestión del sistema frontal. Vamos a ver cómo es el resultado final cuando pase todo esto. Y un repunte en la aprobación presidencial, pero igual sigue muy alta la desaprobación. Hay una caída también en el respaldo al mandatario. Y los estudios también revelan cuestionamientos, como tú bien señalabas, a la credibilidad del presidente José Antonio Kast. Así como a Boric se le hablaba de la inexperiencia, acá se habla de la falta de credibilidad. Y esto de distintos sectores, incluso dentro de la derecha. Y el desempleo, además, es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía que está ganando terreno por sobre el tema incluso de seguridad o el macroeconómico en amplio. Vamos a conversar sobre estos temas con alguien experta, socia fundadora de DataVoz, Paulina Valenzuela, vicepresidenta también del capítulo LATAM de WAPOR, creo que se pronuncia así, que es la Asociación Mundial de Investigadores en Opinión Pública. Ahí está Paulina. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Les hablo de bien lejos, por eso no los puedo acompañar allá. ¿Cuál lejos? ¿Dónde o dónde? Buenos Aires. Un poquito lejos, sí. Se agradece, se agradece. Bueno, lejos y no tan lejos, porque estamos a hora y media en avión. Sí. Igual que Antofagasta, sí. Exacto. Bueno, espero que... ¿Cómo están los ánimos allá? Pues, bueno. Sí, los ánimos sí, estaban tristes. Pero bueno, vamos a lo nuestro. El presidente también está triste porque baja y baja en la encuesta, pero primera cosa que queríamos preguntarle, Paulina, acá en Chile hay siempre cuestionamiento a la credibilidad de las encuestas, porque dan resultados muy distintos. Probablemente es por cómo se mide, qué es lo que se mide, y eso no se percibe por el lector. Por ejemplo,
últimas encuestas dicen que el presidente va a una baja persistente, otros dicen que hubo una remontada que tiene que ver con el manejo de este temporal que ha habido, o sea, son datos inmediatos, al calor de los acontecimientos, y otra que dice que la aprobación de esta mega reforma también le va a subir los bonos. ¿Cómo se explica que las encuestas sean tan distintas? A ver, hay dos cosas. Ya hace harto tiempo que se cambiaron los métodos de hacer encuestas. Hoy día se utilizan paneles online. Son encuestas en que la persona decide si responde o no. Por lo tanto, ahí hay digamos que un sesgo de autoselección. Yo decido si respondo a encuesta o no, a diferencia de encuestas como la CEP, que son encuestas presenciales en hogares y que tienen tasas de respuesta bastante más altas, digamos. Entonces, es bueno tener eso en consideración cuando uno revisa una encuesta porque, repito, es bien central considerar que las encuestas que salen todas las semanas son personas que quieren responder encuestas. Y ahí hay un cierto sesgo, digamos, que probablemente en periodos de menos agitación política se expresa más porque ahí contesta la gente más politizada. En tanto, en periodos electorales, esa tasa mejora de alguna manera porque la gente quiere opinar, digamos. Entonces ahí incluso los que nosotros denominamos los desafectados, los que están más lejos, también contestan encuestas. Entonces, dicho eso, hay que tener en consideración entonces que a pesar de que las metodologías son similares de las encuestas de Pulso Ciudadano, de la encuesta de Panel Ciudadano, de la ODD, de Criteria, de CADEM, incluso la que nosotros no hacemos en Datavoz encuestas de evaluación de aprobación y desaprobación, porque ya hay muchas que hacen eso. Sino de liderazgo político, a propósito. Exacto, eso. De ahí les cuento un poquito más de qué se trata eso, pero a cerrar la idea de por qué hay diferencia, entonces lo útil en las encuestas, en esta encuesta es más bien ver las tendencias, más que la magnitud del apruebo o del desapruebo, particularmente en ese indicador, interesa ver si sube, si baja. Es un buen indicador en términos de comparación. Y cuando uno mira las encuestas que salen, en general todas se mueven más o menos parecido y hay algunas que tienen brecha. Por ejemplo, la Pulso Ciudadano de Criteria tiene una brecha respecto a diferencia en términos de la aprobación, fundamentalmente la aprobación, en relación a la academia y a la Criteria, habitualmente. Entonces, por eso es mejor mirar la tendencia. Y eso, en ese sentido, Alejandro, tú hacías un buen punto. Cuando hay hitos o cosas que ocurren y la encuesta logra captar ese efecto, es como cuando se anunció en la subida de la benzina, baja la aprobación. Pero después aparece otra medida que hace que la gente sienta que mejor sube la aprobación. Entonces, la tendencia, esa es la clave. Sube, baja. Ahora, yo creo que el indicador de aprobación es un indicador complejo además, porque nunca está demasiado claro qué es lo que hay detrás. Es una emoción, apruebo o rechazo, en fin. Y lo que yo creo, por lo menos mirando la serie, es que después de la bajada importante, de cuando se acabó la luna de miel, que fue como al par de semanas, digamos, por decirlo de una manera, se ha mantenido relativamente estable los dos indicadores, salvo algunos picos. Pero es una brecha que cuando uno mira los primeros meses del presidente Boric, era un poco parecido. Entonces, voy a decir algo que a lo mejor es extraño, pero se produce algo que hoy día creo que es más o menos estructural en la población. O sea, el amor es muy intenso cuando asume este nuevo presidente, porque viene con una mochila de entre comillas, promesa, y por lo tanto son expectativas de la población y la gente lo aprueba, pero cuando empiezan a aparecer cosas que le dan sentido realidad, la guitarra, como se decía, cuando aparece la guitarra, las personas empiezan nuevamente a bajar en términos de su adhesión. Entonces, es normal, digamos, yo diría. Paulina, déjame preguntarte en relación a la tendencia que manifestabas de este termómetro. Mucho tiempo se habló y se criticó las encuestitis, ¿no? Se hablaba de este concepto. Este mismo gobierno no ha sido el único que ha dicho no, nosotros, y recuerdo a la ex vocera, ya que salió nuevamente ahora en los medios de comunicación, Mara Ciedini, no, nosotros no nos regimos por las encuestas, es solo una fotografía del minuto, vamos con nuestro norte, lo dijo Quirós, y lo han dicho varios ministros de este gobierno, pero no es algo novedoso. Y te quiero preguntar, ¿cuál es el peso real que tiene, no solo en la opinión pública, y preguntarte si es las encuestas generan opinión pública o la opinión pública genera los resultados de la encuesta o viceversa, y cuánto esto impacta en el manejo, la conducción de un gobierno?
Tu pregunta es una pregunta eterna con difícil respuesta, porque todos quieren saber lo mismo, digamos. Incluso los que nos dedicamos a esto desde el punto de vista académico, de investigación. Es muy difícil probar el efecto o impacto de una encuesta en términos de opinión pública. Sin embargo, es evidente que la población reacciona, o sea, en algunos momentos te sirve para saber cómo reacciona frente a una medida, como es el ejemplo de lo que ocurrió con la bencina. Es evidente que hay la encuesta mostró que efectivamente la población resintió la medida. Pero al revés, yo creo que también a veces se utiliza como un instrumento para generar agenda y conversación. Entonces, claro, pone temas. Pero la verdad es que vuelvo al punto inicial. Recuerden que este tipo de encuestas en general, o las conversaciones en torno a las encuestas, las tiene la élite y los interesados en política, digamos. Ese grupo de votantes, por decirlo hoy día, con el sistema del voto obligatorio, que es por lo menos la mitad de la población, digamos, no está interesado. Entonces, esa población lo que está captando son los eslogans, mensajes que aparecen en redes sociales. Entonces, en ese sentido, claro, una encuesta puede generar un tema. O sea, si alguien quiere hacer un giro y ponerse a hablar de un candidato, un personaje. Fíjense que cuando uno mira lo que pasó con Parisi, nosotros en el Monitor del Liderazgo Político, el último que hicimos, que fue en junio, ahora la próxima semana probablemente vamos a publicar el de julio, no aparecía Parisi en el top 10. Y probablemente ahora sí va a aparecer porque ha estado más en los medios. Por eso digo que es como, a veces uno dice, captó. Y otras veces dice, ¿estará influyendo en la conversación pública? Ahora, respecto a lo segundo, de cuánto les sirve a los gobiernos, mira, yo creo que a todos les sirve, pero lo niegan. Sí. No pueden reconocer públicamente que es un instrumento que utilizan. Pero, Daniela y Alejandro, yo creo que hay una cosa que es bien central. Es que en periodos electorales la encuesta se transforma en un instrumento de marketing político también, que te sirve, digamos, como para evaluar tanto la comunicación como para instalar temas. Pero yo creo que para este gobierno en particular, sabe que el tiempo que le queda por una próxima elección es bastante largo y sabe la desafección de la población respecto de los temas. Entonces, creo que si bien es cierto, las están mirando, porque a mí si me dicen que no la están mirando, no lo creo, digamos, no creo que le asignen el valor o la relevancia desde el punto de vista de sus acciones o forma de moverse respecto a gobiernos anteriores. Acuérdate que en el gobierno anterior hubo muchas elecciones, demasiadas en todo el periodo. Claro, y aquí el 2028 tenemos las municipales. Las municipales primero y parlamentarias después. Entonces, yo creo que este gobierno no está tan preocupado, digamos, lo que no significa que no las use, pero no está tan preocupado, digamos, como de considerar, particularmente el tema de la aprobación, aprobación y desaprobación y la imagen del presidente, digamos, y de los temas de interés. Pero yo creo que por eso hay que ubicarla en el contexto de lo que está ocurriendo en términos mediáticos, digamos. Ahora, en general las encuestas, como son para la élite que toma decisiones, el poner un tema ya ordena el debate y lo orienta, porque de eso se habla, los resultados de la encuesta. Sobre todo cuando haya una cierta intencionalidad política, por ejemplo, en periodos electorales, poner una persona en una medición ya la hace aparecer en la encuesta. Totalmente. Y con eso lo empiezan a invitar los medios y desencadena una reacción, exacto, pero que no es la encuesta en sí, sino el aprovechamiento de la encuesta por los actores políticos y los medios de comunicación. Entonces se empieza a hacer una política de las encuestas, en el sentido de elegir al candidato por la encuesta o los temas prioritarios por las encuestas. Evidente, claro, porque es un vehículo de comunicación política y particularmente electoral en el momento en que están la ciudadanía está eligiendo. Lo que ocurre es que las encuestas también, voy a defender el instrumento de la encuesta porque es muy útil desde el punto de vista social y de políticas públicas y de evaluación de este programa. O sea, por ejemplo, todas las conversaciones que se han dado respecto a la evaluación de los programas públicos y de cuáles se bajan y cuáles se suben y cuáles se dejan, en fin, y cuáles se les recorta presupuesto, están muchas de esas opiniones desde el Estado, desde el gobierno, están fundadas en encuestas, digamos, pero son encuestas especialmente diseñadas para la evaluación de los programas. Claro. Entonces, como instrumento, es un instrumento muy poderoso, efectivamente, y como tú bien dices, Alejandro, en periodos electorales particularmente tienen este efecto sobre candidatura, o sea, el que aparece en la encuesta es el más invitado. Esto fue una discusión en los años anteriores respecto, si no me equivoco, sobre el mismo Parisi, que aparecía poco, se quejaba de que no le invitaban porque no estaba en la encuesta.
Me acuerdo. Entonces, y a los debates. Meo Y también yo hizo lo conversé con propio en ustedes. su minuto, Meo. Tal cual, tal cual. Entonces, es un instrumento real. Ahora, yo creo que hay que en este periodo particularmente, creo que lo interesante de lo que están mostrando las encuestas es el nivel de desinformación que hay en la población en términos de las medidas que está tomando el gobierno, y creo que ahí hay un punto para el gobierno que yo las miraría con profundidad. O sea, una cosa es que yo apruebe la mega reforma, y otra cosa es que cuando voy a mirar los elementos que componen la mega reforma me doy cuenta Exacto, que la la gente entienda. no está tan de acuerdo. Entonces, Exacto. aquí hay una inconsistencia, digamos, y hay Hay que una tener brecha cuidado con eso. importante. Que a Paulina, veces, perdón, a sí, veces conviene que la gente no entienda mucho sí, para que exacto. apruebe Sí. y no entremos en el detalle porque eso nos puede caer Paulina el apoyo. Valenzuela, para no dejar fuera, ¿no?, en los minutos que nos quedan, hablemos del monitoreo de liderazgo político. Primero, metodológicamente, conceptualmente, ¿cuál es la diferencia que hacen ustedes en DataVoz con este monitoreo? Tú algo señalabas al inicio respecto a lo que es decir apruebo o desapruebo. ¿Qué es lo que contempla este concepto del liderazgo? Sí, a nosotros es una cosa que nos ha llamado la atención. Este monitor viene desde mayo del 2023. Lamentablemente no tenemos la primera etapa del presidente Boric. No se nos ocurrió antes, por decirlo de una manera, se nos ocurrió después. Pero bueno, pero lo importante es que el instrumento lo que hace es que medir de manera espontánea, completamente espontánea, la recordación de personajes, tanto en un sentido positivo como negativo. Y lo segundo es qué es lo que está a la base de esa declaración en términos de un liderazgo positivo o negativo. Entonces, toda nuestra encuesta, en todo el dato que nosotros relevamos en el caso del monitor de liderazgos políticos, es espontáneo. No hay lista, como tú decías, Alejandro, nosotros no ponemos el personaje que preguntamos por él. Claro. Le decimos a la gente que lo mencione. Digamos. ¿Pero cuál es la pregunta clave ahí, Paulina? Perdón, para ese caso. ¿Cuál es la pregunta? Por ejemplo, parafraseala. ¿A quién recuerda? La pregunta, por ejemplo, es, en el último mes, ya, en su opinión, ¿qué personaje público ha mostrado liderazgo político positivo o liderazgo político negativo? Entonces estamos preguntando por líderes políticos, específicamente. Y en cada medición, aunque ustedes no lo crean, las personas pueden llegar a mencionar 200 nombres. O sea, claro. Con eso, claro, porque hay varios elementos que entran en juego. A nosotros nos interesa lo territorial, por una parte, lo que ocurre en las regiones, y lo nacional. En periodos electorales, evidentemente, quienes concentran la atención de menciones son los que están en la primera línea de todo, digamos que son los candidatos. Pero curiosamente, a partir de en el caso de este gobierno, quienes han concentrado son algunos parlamentarios y el expresidente, en fin, y algunos alcaldes, pero los ministros son los que han salido más fuertes. Mencionaba que es natural porque están en la primera línea junto al presidente. Entonces, es una herramienta que te permite básicamente conocer cuáles son los nombres que están en la mente de las personas, cuáles son los que están observando permanentemente y además dónde los ubican, si es positivo. ¿Y los parlamentarios tienen ahí cabida? O sea, ¿aparecen? Algunos sí, algunos sí, no, y es bien interesante porque los que aparecen son los que están más en la conversación pública, ya sea para bien o para mal, como Chicardini y Manucheri, que son los que permanentemente están en los medios, claro, a veces Pamela Giles, en fin, aparecen, pero también aparecen líderes como Kaiser. Kaiser se ha mantenido en los últimos en las últimas mediciones del año, desde que fue conseguido como potencial candidato aparece. En fin, son personajes que están en la conversación pública para la gente y la gente los observa. Ahora, ¿por qué negativo o positivo? Porque de alguna manera lo que nosotros buscábamos era ver la evaluación neta. O sea, cuántos me evalúan bien, cuántos me evalúan mal, en términos netos, cómo estoy, digamos. Y lo que nos ha llamado la atención es que los liderazgos positivos en particular se han difuminado más, se han dispersado más, llegando a un punto de que, por ejemplo, en el último monitor, el porcentaje de menciones del primer líder no llegaba ni al 15%, que es el presidente Castro, de evaluaciones positivas, quien lidera el primer, pero en el caso negativo, 46%, sí, que es el mismo, digamos. Increíble. Entonces eso habla de que el enojo está más concentrado en uno y lo positivo está muy disperso. Hay muchas personas que la gente está mirando, por lo tanto no hay un liderazgo tan claro. ¿Cuándo, para cerrar, sale el último monitor de liderazgos políticos de DataVoz, Paulina? Mira, nosotros lo cerramos la próxima semana, sí, probablemente a final de la próxima semana o a comienzos de la siguiente, de agosto, digamos. Ahí vamos a tener la nueva medición de liderazgo. Y lo interesante antes de cerrar esto es que los atributos son bien centrales, porque los atributos hablan de por qué la gente
observa. Y en el caso del presidente, es lo que ustedes señalaban al principio. La mentira y falsedad aparece como el atributo más fuerte, en la línea de que efectivamente ha perdido credibilidad, lo cual es muy complejo. Sí. Pero en segundo lugar está Quirós. O sea, los dos, él y Quirós, son los que concentran la mayor negatividad o evaluación negativa por parte de la población con atributos de estas características. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en consideración. Y eso hay que irlo monitoreando. Muchas gracias, Paulina. Un abrazo. Gracias, Paulina Valenzuela. Cordialmente invitada entonces para que nos des esos antecedentes del próximo monitor de liderazgos políticos de Datavoz. No, muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente. Bien, muchas gracias. Chao. No suelten por allá. 8:54. Estamos en Línea 1. En Línea 1, la última recarga informativa. Gonzalo, ¿qué dicen las últimas noticias? Dice que se anuncia un nuevo frente climático que afectaría desde Valparaíso al sur desde el jueves. Luego de una nueva mesa técnica, las autoridades advirtieron que persisten riesgos ante la llegada de un sexto frente climático previsto para este jueves que afectaría desde Valparaíso hacia el sur. En paralelo, levantaron la alarma meteorológica en Atacama y Coquimbo debido a la disminución de las precipitaciones, aunque el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, precisó que esta medida no implica el fin de las lluvias en esas zonas. Y en el ámbito internacional, el precio del petróleo mantiene su escalada y el barril se acerca a los $100. Los precios se ubican en máximos en más de 6 semanas y en los niveles que tenían antes del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras que Washington sigue atacando objetivos iraníes. Se eterniza ese conflicto y nos suben la gasolina. Ay, Dios mío, va a repercutirnos. Y en el ámbito internacional también, la Fiscalía de Estados Unidos y los abogados de Nicolás Maduro proponen que el juicio comience en junio de 2027. La Fiscalía de Estados Unidos y el equipo legal del expresidente venezolano Nicolás Maduro han propuesto que el juicio en su contra comience en junio de 2027, un proceso en el que también será juzgada su mujer Cilia Flores, ambos encarcelados desde la operación militar llevada a cabo a principios de enero por el ejército estadounidense en Venezuela. El gran problema es que los fiscales, los jueces, no tienen jurisdicción sobre hechos que pudieran ocurrir en nuestro territorio. Tiene un tema legal ahí. Exacto. Son las 8:56. En Línea 1, los temas que marcarán la jornada. A las 10:30, la Comisión de Educación de la Cámara continúa con la votación en particular del proyecto que faculta a los establecimientos educacionales a implementar un mecanismo de elección mutua en el proceso de admisión escolar. Bueno, también tenemos la comisión mixta en la Cámara de Diputadas y Diputados que tienen que revisar el único artículo pendiente de la mega reforma, que es el mecanismo de compensación a los municipios por la exención de pago de contribuciones a adultos mayores. Y a las 1, el presidente José Antonio Kast encabeza la cita de revisión y monitoreo de la emergencia meteorológica. Vamos con los resultados de la pregunta del día. A propósito de estas declaraciones que dio Mara Cedini en el programa Sin Filtros, sí, en la entrevista con Fernando Solabarrieta, le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales quién la sacó del gobierno. Un 2% dice que fue la oposición, un 10% dice que fue el segundo piso de la moneda y un 88% dice que fue su mal desempeño. Ella dice que fue el segundo piso, aunque no lo dijo, pero lo mostró en la cara, en la expresión. Ahí cada uno interprete, pero fue bastante evidente. El lenguaje no verbal. Sí. Todo el gesto para Está hablar. interesante esa entrevista, la verdad, y me recordó, adivinen por qué, a Evelyn Matei, respecto también al maltrato, ¿no?, de género y lo que, cómo la trataban, cómo le decían a Mara Cedini, cabra chica, cuica, tonta, qué sé yo, entre otras cosas que no voy a decir hasta ahora. Somos el gobierno de los fomes. Somos el gobierno de los fomes, exactamente. Y ella dijo que no era fome. Pero bueno, actúa. Pero actúa. ¿Sí? Oye, dijo, si canté el jingle y toda la cosa. Nos despedimos con mucho frío, abríguense. 3 grados 8 décimas, esperando 15 para esta jornada. Y esperando, ¿a quién? A Godot. Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Chao, chao a todos. Nos vemos. Chao a todos. Un abrazo. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.